No me confundas, Gohan es un personaje bien escrito en lo que cabe. El tipo comenzó siendo un niño pequeño y como tal era lógico que fuera cobarde, miedoso y que no quisiera recurrir del todo a la violencia. Ok, pero conforme fue desarrollándose más y más su personaje, lentamente empezaron a aparecer ciertos elementos que hizo que la audiencia no quisiera estar del todo de su lado. De hecho, Gohan en algún punto fue planeado para ser el verdadero personaje principal dentro de Dragon Ball Z, por eso su aparición tan constante dentro de las primeras dos sagas de Freezer y Cell, dejando a Goku siendo pues el platillo principal, el que bueno, ya se madrearon a todos, yo llego al final y limpio casa. Pero como te das cuenta, Gohan fue el que más participó porque se tenía planeado que ya sabes, o sea, una vez que libera todo su poder, pues él fuera el verdadero personaje. El problema con esta decisión es que Gohan nunca se nos demostró como alguien que fuera capaz de realizar cosas. Siempre fue la persona que esperaba a que algo sucediese o que las cosas de verdad fueran demasiado intensas para meter las manos. Cosa muy diferente a lo que pasó con Tanjiro, un personaje que es igual, bondadoso, tiene un corazón bueno, pero a la hora de hacer las cosas, él las realiza. No se espera hasta los últimos momentos, no siente lástima por el enemigo hasta el final, hasta que le corta la cabeza. Y es ahí donde llegamos al título del video. Tanjiro, el Gohan que está bien escrito. O no sé qué título le voy a poner, usualmente hago algo que no sea tan clickbait, pero que informe. ¿Por qué digo que Tanjiro es el Gohan que logró ser? Fácil, porque la obra te muestra una forma perfecta de crear un personaje bondadoso, pero que igual logra avanzar la trama, logra hacer maravillas sin necesidad de verse violento, destructivo o del todo hiperactivo. Seamos sinceros, Tanjiro es el personaje más distinto que hemos visto a lo largo de todos los shonens principales que hemos encontrado. Quizás sí, Midoriya ahorita, bueno, en el anime, lo veamos como una persona pues calmada, relajada, tímida incluso en algunas partes, pero créeme, eso va a cambiar a futuro. Pero quitándolo de lado, Goku, Luffy, Ichigo, todos estos personajes, a la hora de realizar cosas, se nos muestran como personajes que se dejan de ser tan bondadosos para ir directamente al ataque, a la ofensiva. Tanjiro hace lo mismo, pero en general su personalidad no es del todo exaltada, como Gohan. Gohan no es un personaje que sea tan extrovertido, tan hiperactivo, a diferencia de su padre. Gohan es noble. El problema es que Toriyama nunca supo combinar esta nobleza con el hecho de actuar, o quizá lo hizo a propósito. Quizá quiso que de verdad este Gohan no fuera del todo alguien tan proactivo. Pero esto dañó de más el personaje al punto que cuando fue adolescente, tuvimos que añadirle otro problema más a la mezcla. El problema de que no entrenó tanto. Si Gohan hubiera tenido un poco de los tips que vamos a escuchar con este Tanjiro, el personaje, créeme, sería mucho más amado de lo que ya es. Hoy en día sí, a la gente le gusta Gohan. Es también de mis personajes favoritos y puede ser un poco más realista el hecho de que su vida sea un poco más enfocada al cómo seremos nosotros. Hay personas que nacen con mucho potencial, mucho más potencial que las personas que usualmente son pues los protagonistas de sus historias. Y me refiero a la vida real, pero que lamentablemente después de cierto punto comienzan a flojear o dejan de lado eso en lo que se especializan para tener una vida que pues la vida que desean. Es totalmente válido esto, Gohan nunca fue un guerrero. Sin embargo, esto no le quita que cuando sabes que desde que eres pequeño has tenido que enfrentarte cada cosa debido a los caprichos de tu padre o a cualquier cosa que quiera destruir la galaxia y aún así tienes el egoísmo de saber que tienes todo este potencial y aún así decides solo, ay, voy a enseñar clases, pues daña un poco tu reputación, chavo, así que déjate enseño. Papi Chávez te enseñará lo que hizo Tanjiro bien, a diferencia de ti, Gohan. El primer punto, como dije, fue la nobleza. Tanjiro es un personaje muy bueno, es un pan de Jesucristo, por favor. O sea, el sujeto ha tolerado demasiado y es súper paciente con sus compañeros. Zenitsu, el mujeriego, e Inosuke. Chávez, pero más intenso. Esto no le quita que hemos visto varias instancias donde deja de lado esta forma de ser amable a favor de hacer las cosas que deben realizarse. La única vez en la que titubeó fue al inicio de toda su serie, cuando aún no sabía si matar o no al demonio. Fue hasta que su futuro maestro, Urokodaki, le dijo las cosas como son, que dejó de titubear a la hora de enfrentar a un demonio. Después de este punto, Tanjiro empezó a enfrentar a los demonios de una forma muy brutal y letal, encargándose de decapitarlos y después ya darles la paz. Muy diferente a Gohan, quien esperaba usualmente a que brutalizaran a casi todos sus amigos antes de entrar en acción. Con Tanjiro no pasa eso. Tanjiro de hecho busca evitar que sus amigos se metan en problemas, siempre siendo el primero en atacar o el que está usualmente liderando la carga.
Y sí, podrías explicarme que Gohan, bueno, es porque era pequeño, pero el chiste es de que estamos hablando de personajes escritos, no estamos hablando de personajes en la vida real. Goku de chiquito se aventaba los madrazos, y eso que era, pues, era mucho más débil que Gohan a esa edad. Y sí, también me podrías estar diciendo, pero es que la personalidad de Goku siempre fue así, la de un guerrero de sangre pura. Los híbridos de Saiyajin suelen ser un poco más, pues, más reactivos, no tan proactivos. Y es ahí donde viene el ejemplo de Trunks. Trunks del futuro, no Trunks normal. Quizás sí, tiene que ver con que, bueno, su futuro es algo, pues, apocalíptico, pero sigue siendo un personaje bien escrito. Si Gohan hubiera aprendido la lección que aprendió con los Saiyajin, de enfrentar directamente a los enemigos en lugar de aterrarse, o de dejarle el trabajo a los adultos, las cosas hubieran sido un poco más diferentes para él. Quizás sí, de todas formas hubiera sido brutalizado, pero al menos le hubieras dado a la audiencia una pizca de que sí, es bondadoso. Pero parte de esta bondad no se confunde con el hecho de no querer hacer nada. Al contrario, es tan bondadoso que quiere evitar problemas mucho antes de que esto sucedan. En lugar de decir, bueno, es tan bondadoso y por eso solo está esperando hasta que de verdad no quede nada para hacer algo. Cambia mucho el contexto de las cosas, como pasa con Tanjiro. Otra cosa que hace a Tanjiro tan bien visto por las audiencias es el hecho de que aún así se acongoja de sus enemigos. Siente lo que les ha pasado. Puede ser a través de su increíble sistema del olfato, que siente en sus miradas algo, en sus actuares, o X o Y motivo. Cuando toca el desenlace con el villano que mata a Tanjiro, Tanjiro les da una despedida. Deja de tener esta furia o este enojo hacia ellos y los libera de eso, haciendo que el villano simpatice con él y nos dé una historia del ay, porque me hizo demonio, ay, las cosas que quería en otra vida. Bueno, no puedo burlarme de eso, también son historias que llegan al corazón. Es el punto clave que podrías tener con Gohan. Gohan nunca fue como su padre, Gohan nunca fue como de sí, Kamehameha y adiós. Gohan se notaba que no quería lastimar a la gente. No quería lastimar a nadie. Sin embargo, este afán de no querer lastimar a nadie, esto lo llevó muy literal. De no voy a lastimar a nadie hasta que de verdad hayan lastimado a otras personas y casi las hayan matado. Lo que hace que algunas personas consideren esto una forma de debilidad. El no querer hacer nada, porque estás indicando explícitamente que tu personaje no es tanto un pacifista, sino un cobarde. Sí, otra vez puedes decirme el argumento, pero es que es un niño pequeño, Chávez. Lo sé. Pero estamos hablando de personajes que podríamos escribir de mejor forma. No estamos hablando de que, sí, le voy a decir a un niño en la vida real, pues póngase duro, mijo. No, el punto más importante en toda esta personalidad de Tanjiro es que vemos que él crece, él va aprendiendo. Él sabe las cosas que tienen que pasar. Él no quiere esta vida de peleador. Él no quiere ser un cazador de demonios solo porque quiere matar demonios y ser el pilar más grande de todos, no. Tanjiro, recordemos que inició su recorrido porque su hermana Nezuko y su familia fue brutalizada por un demonio, por Michael Jackson con Sushi, que diga Musan Kibutsuji. Kibutsuji, el güey ese. La mentalidad de Tanjiro nunca fue ser el más fuerte, fue salvar a otros, fue salvar a lo que le queda de familia, lo que le resta de familia. Gohan no quería ser el mejor guerrero como su padre o enfrentar seres tan poderosos. Él solamente quería ser, pues, maestro, detective, policía, sacerdote. Sin embargo, lo que hace Gohan es querer alejarse del medio. Es querer dejarle la pelea a otros. Es confiarse de más a la hora de tener mucho poder. Y en lugar de acabar con la amenaza posible hacia sus propios deseos, termina siempre con la cabeza abajo. Y digo quizás sí, este es un error muy recurrente dentro de Akira Toriyama, el hecho de que todos menos Goku terminan con la cabeza humillada. Digo, ahorita en Super Vegeta es el ejemplo más constante, pero es ahí donde viene mi punto, es un error de escritura. Es el error grave que tiene Dragon Ball al ser un shonen que no se aleja de sus raíces clásicas. Y por clásico me refiero al hecho de que sigue implementando los clichés que ya hemos visto que funcionan y que logran generar emoción, pero solo construyen a un personaje, no a todo su reparto. Como pasa con Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, donde Tanjiro avanza en la trama haciendo las cosas. Es un alma noble y sabe que tiene que ser fuerte y destruir a seres más y más poderosos si quiere lograr cumplir su sueño de volver a tener una vida pacífica con su hermana. No sabe hasta qué punto va a tener paz, solo sabe que tiene que ser más fuerte. Si le hubieras añadido esta mentalidad a Gohan, tengo que ser fuerte y tengo que seguir entrenando para que así venza a los villanos y pueda tener mi vida normal en paz hasta que llegue el siguiente malo, las personas no verían tan deprimente la decaída de Gohan. Pero se podría decir que cuando llegó con Cell, pues sí pasó esto.
Pues sí, pero el problema aquí radicó en que Gohan nos dio la falsa expectativa cuando dijo al final de la saga de Cell que ahora a él le tocaba encargarse del destino de la Tierra. Pues vaya que te encargaste muy bien, huevón, estudiando y no entrenando. Si solo nos hubieran dicho que aquí terminaba la historia de Gohan, con eso ya hubiéramos entendido que sí, llegó a todo su potencial, pero ya, ahí terminó. En lugar de darnos la falsa expectativa de que Gohan ya adulto sería una persona más peligrosa, más poderosa. Es cuestión de no fintar a tu audiencia. Volviendo al punto de Tanjiro, como te das cuenta hay muchas formas que te pueden ayudar a crear personajes que no les gusta la violencia, pero al final de cuentas tienen que recurrir a ella para lograr cumplir sus sueños. Es una forma de hacer proactivos personajes que usualmente son reactivos. No tienes que tener un personaje principal que sea tan alocado, que quiera destruir el mundo, no. También puedes hacer un alma noble, un personaje que sea bien escrito y que quiera paz, con una personalidad más calmada, más pasiva. Eso hace a Tanjiro tan especial. 1, porque no se ve tan inocente como este Izuku Midoriya. 2, porque se nota que viene siendo una evolución al personaje que estamos acostumbrados del personaje noble. Y 3, porque combinando todos los elementos que te dije, creas un personaje interesante para las audiencias. ¿Cómo resolverá esto ahora Tanjiro? ¿Cómo logrará encarar a este personaje? ¿Cómo empatizará con este personaje? ¿Cómo seguirá adelante su historia? Y si pasa esto, ¿cómo reaccionará? Y podría seguir hablando y hablando de este tipo de cualidades que tiene Tanjiro, pero creo que ya te di un ejemplo de cómo este Tanjiro logró mejorar la fórmula de Gohan y hacerla suya. También te di ejemplos de cómo podríamos mejorar a Gohan a futuro. Aún no es tarde. El problema, bueno, es que ya radica en que estamos intentando decirle a un shonen clásico que sea más moderno. O sea, no va a pasar. Goku seguirá siendo el que gane, Gohan será el nuevo Yamcha Tenshinhan de la banda y Tanjiro seguirá su historia. Por suerte ya mejoraron el final del manga, así que me alegra mucho por eso. Dime tú, ¿viste esta similitud desde antes de Tanjiro y Gohan? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Cuál es tu opinión respecto a los personajes bondadosos? Recuerda que los miembros pueden ver los videos antes y se hacen un gran favor al tener muchos más beneficios. Solo da clic en unirse y listo, baby. O suscríbete y disfruta ser parte de la mejor comunidad de todas, la nuestra. Soy Daniel Chávez y recuerda, tú eres legendario. Hasta la próxima. Bye bye.